En el último podcast, un tal Choc tenía la tarea de explicar de qué trataba el libro y fracasó miserablemente. Este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy Choc Nahuitl. Bienvenidos. Y pues, en efecto, esto es un segundo intento de hablar sobre el libro El Sendero del Salvatore, Los Jazmines Plateados, con la finalidad de construir una sinopsis sólida para darle impulso al libro. Entonces, este es un ejercicio en el que Choc Nahuitl va a dar su punto de vista del libro con la finalidad de seguir construyendo la respuesta sobre de qué trata este libro. Ya tengo idea. Entonces, ya nos contaban en el video pasado que el libro primero fue un cuento y luego se fue convirtiendo en una novela. El planteamiento inicial es un hombre desvariando en una profunda tristeza y paroxismo en lo que parecen ser sus últimos momentos de vida. Y se revela que su dolor obedece a la pérdida de su amada esposa, Violeta, a quien este protagonista, Julian Salvatore, no ha podido reconciliar el hecho de haberle perdido después de tanto buscarle. Y desde su entendimiento, después de haber sido la única condición que le puso al universo como tal para permitirle seguir existiendo. Y eso se va revelando hacia lo largo de esa historia. ¿Qué es esto que se está dejando atrás, se está perdiendo junto con la cordura de Julian Salvatore? Ya platicaban un poco sobre este personaje que se explora hacia atrás en sus generaciones. El primer vistazo que tenemos es respecto a Clemente Salvatore, por quien aparentemente lleva el pueblo el nombre de San Clemente, y nos menciona sobre sus hijos, a quienes en la historia se les llama o se les conoce como las eminencias, que son la hermana menor, Sagrario Salvatore, seguida por Jack Salvatore, de quien ya hemos ido escuchando un poco, y el hermano más grande es Joseph Clemente Salvatore, su nombre completo. Y también nos hablan de un cuarto hermano, una cuarta eminencia, que es el ungido con su nombre, Philip. Y nos hablan como en los antiguos andares de este Clemente Salvatore se vio en oportunidad de rescatar a un niño de las garras de un malvado tirano, y lo adoptó y lo llevó a su familia como uno más entre sus hijos. Tenemos ya este planteamiento sobre una de las familias en la larga la larga sucesión
de miembros del Salvatore. Pero parte desde ahí para poner un punto de inflexión en el que las cosas cambiaron de rumbo y llegaron a lo que parece, haciendo demasiadas simplificaciones, como un punto desafortunado en que la familia inmediata de Julian Salvatore se vio en necesidad de deshacerse de todo, y él se aferró a lo último que le quedaba, que como se nos cuenta es esta casona y la fábrica JS por Jack Salvatore, a quien ya se ha mencionado. Sí, aquí estoy pensando si dar por hecho que todo lo que se dijo en el primer video ya lo saben, o hacer énfasis en ello, y con tal de continuar. Pero bueno, en el video pasado se nos contaba cómo esta rama familiar, o este pedazo de la familia, se vio envuelto en una serie de eventos desafortunados, por así llamarlos, en los que el tal Clemente Salvatore, en un acto de bondad y desinterés genuino, se dice que extiende títulos de propiedad a los pobladores de este amplio territorio conocido como Rincón del Paraíso, y es este punto en que se cambia el nombre a San Clemente, y nos habla de sus hijos ya en una edad, pues bueno, ya mayores, no estos niños, no estas eminencias que se tienen en tan buen concepto. Nos dice cómo su ambición no les permitió compartir la idea de su padre Clemente Salvatore, y terminó en la tragedia en que uno se dio muerte a sí mismo en un poblado lejano, y luego el menor dio muerte a su padre, y para luego también quitarse la propia. Y eso constituye el mito fundacional de este pueblo, entre esta tragedia, y que ya había sido reconciliado por la boda entre la hija menor, Sagrario Salvatore, con el hijo de otro terrateniente de las cercanías. Y es a partir de ahí donde empieza a plantear esas incógnitas: cómo fue que después de ser tan eminente familia y tan noble y llena de gracia, terminó siendo el sinónimo de la ambición misma, de todo lo que estaría mal en cuanto a administración y en cuanto a simples relaciones con las personas y con los pobladores de este territorio. Y bueno, aquí hago una breve pausa, justo para encaminar un poco esta narrativa en esta construcción de una sinopsis. Tenemos al protagonista, Julian Salvatore, miembro de una familia eminente, cuya historia es la propia historia del pueblo que habitan, que lleva por nombre San Clemente. Y siendo Julian el último en una línea, en una dinastía ya acabada en realidad, y como si fuera consuelo ante todo lo que su familia ha hecho en nombre de tradiciones demasiado antiguas para recordar claramente su origen.
este Julian Salvatore se dedica simplemente a ser un buen miembro de su entorno que parece recompensarse con el por fin conocer a, a- a una persona que llame su atención y con quien compartir esto que él está completamente conforme en que por fin se termine con, con su propio nombre, con este legado que a su entender solo ha traído malas cosas para su misma familia, para sus cercanos y en todo caso para todos los pobladores. Y se plantea cómo es que la vida le arrebata eso también, le arrebata ese último destello de felicidad al haber encontrado por fin a Violeta. Y, y empieza por plantearte o sembrarte la incógnita si no es que si en realidad él merece, o en todo caso, por ser parte de la familia Salvatore, no merece ese último momento de tranquilidad. Y lo que parece inminentemente ser el fin de la dinastía de Les Salvatore, a determinar con su propio dolor y su propia agonía y un camino hacia, en todo caso, perder la razón. Entonces, te habla en un principio de un hombre que pierde a su amor a causa de una muerte que puede calificarse por completo de, pues, un accidente tal cual, completamente circunstancial, y demanda su último vistazo hacia todos esos hechos que él considera que le llevaron a lo que ya parece ser un inminente fin de su propia existencia y por fin de este legado que considera maldito de esta familia Salvatore. Y como en realidad el tema de no entender bien cómo sintetizar de qué trata un libro que me ha tomado los últimos 4 años en ires y venires. Recuerdo que eso mismo se refleja en la propia obra, en la que de alguna forma estas eminencias, pero siendo niños en su época más noble, más gentil, digamos, hablan en alguna ocasión, hablan de un libro, cualquiera por así llamarlo, que lleva por nombre Los Jazmines Plateados, en ninguna intención de pretender que el mismo libro en el que se cuentan estos hechos es el libro del que hablan sus protagonistas, sino simplemente un juego, eh, tal vez solamente propio para el autor, pero que no le resta nada a la narrativa, sino por el contrario. Eh, ya es por el capítulo 13, donde tal vez el autor mismo simplemente quería darse una explicación, quería darse una justificación de la obra que estaba escribiendo, que empezaba a sentir como salía de sus manos, tanto figurativa como físicamente, toda vez que se escribía. Y se encuentran estas jóvenes eminencias, en especial Jack Salvatore, en un momento en que tiene que dar una explicación que le lleve a una mejor posición en esta competencia que significa crecer con hermanos. Y esto ante uno de los tutores que se les han encomendado a la formación, de los que terminarán heredando todo esto que la dinastía Salvatore ha construido por tanto. Y te planteo también
esa duda, porque parece nunca haberse consolidado esta dinastía, esta gran familia, porque les ves en un momento en que están en construcción de toda la ideología que después se plasma, pero que al final de cuentas llevó a la ambición y a la debacle de esta misma dinastía. Pero pues ellos son niños, aprendiendo y jugando en, en ese balance maravilloso. Y se le hace una pregunta y yo voy a leer del libro directamente. Jack Salvatore dice: papá siempre ha dicho que es el libro de los libros, de fina fonte en todos sus retornos, no precisamente en orden. Empieza contando la muerte de alguien que no parece nunca sostener en sus hombros el peso de las demás historias que a medias ideas cuenta, como tratar de adivinar la forma de una escultura, viendo tan solo los golpes del martillo al cincel, y por separado. Y yo no he hecho más que poner a prueba esa afirmación, y sin éxito. Sencillamente alberga orden en su desorden. Parece cerrar en cada una de sus aperturas. Es frustrante. Entonces, el autor, eso es lo que trataba de escribir, tal cual, con tal de darle más pistas al lector que de alguna forma ya había llegado hasta el capítulo 13 y que todavía no lograra entender de qué trataba esa obra que de alguna forma había llegado a sus manos. Y es que justo lo que le sucede al autor, que soy yo mismo básicamente, es que deja de querer que sea una historia para alguien en específico. Se, se suelta tan solo a escribir lo que los impulsos eléctricos que su cerebro le mande a sus dedos logren ordenar palabras con un ritmo específico, con todas estas palabras claves que ya he ido introduciendo a lo largo de todos estos capítulos, haciendo siempre guiños al pasado. Eh, mm, Creo que yendo de menos a más. En un principio, los primeros capítulos es una historia lineal en la que solamente se comentan estos ciertos datos históricos referentes a esta familia, que muy pronto descubres que no empezaron sus glorias con el ya tan sonado Clemente Salvatore, y que sería una grave equivocación pensar que que Clemente en sí representa todo lo que significa en Le Salvatore. Y empieza a irse muchísimo más hacia atrás. Empieza a contarte respecto a... Es el momento en que empieza a surgir una serie y una gran cantidad de nombres eh, que, que ahora mismo estoy pensando si hablar de cada uno de forma cronológica o realmente no creo recordar de qué forma los fui planteando en el libro, pero los fui presentando de, de- en una cierta escaleta, obviamente tratando de auxiliarme de esta organización de un árbol genealógico que bueno, materialmente dibujé en las paredes de mi cuarto y, y se plantea hasta dónde ha de regresar, cuál es el primero de estos eminentes miembros de la dinastía de Les Salvatore. Y esa pregunta se planteaba tanto a los protagonistas de la obra como era planteada al autor por el autor mismo.
qué tanto había que regresar. Y en un ejercicio justo de desarrollar esto, pues se fue hasta la fuente, como se le nombra en el propio libro, hasta el origen, y da cuenta de estas energías fundamentales del la nada y el todo, y cómo empiezan este baile de dicotomías que empiezan a dar sentido y razón, por usar una palabra, cercana hacia lo que se le critica, ya que lo que se manifiesta luego de un planteamiento bastante amplio es que, perdón, estoy aquí buscando, es como el hecho de conocer estas historias fundamentales u originales, por el hecho de que esta familia las conociera, se les dotó de la capacidad, o se asumió que por conocerlas se tenían la capacidad para tomar decisiones, para gobernar antes de que todas esas palabras tuvieran algún significado. Entonces, ahora me pregunto si es necesario mencionar ahora mismo que no se plantea que esté habitando en una historia, o sea, en un momento histórico de la historia actual. Vamos, no es que suceda en otro planeta, pero ya buscándole, digamos, demasiadas explicaciones, pidiéndole demasiadas explicaciones, pues, no sé, miles de años en un futuro, en una tierra completamente que ha visto ir y venir civilizaciones como la nuestra, de la que tan orgullosamente hablamos como si fuera nada, y simplemente está viendo nuevamente el brote de una cultura que se cree que sus mitos le constituyen y que les proveerán de una verdad superior. Y el resto simplemente es el escenario que se le muestra para ejemplificar cualquier momento de cualquier historia. Un grupo de personas creyendo en los mismos conceptos y llevando a sus límites más profundos es la creencia de estos mitos que les constituyen. Y digo, todo el tiempo en una crítica de ello y en un intento de descifrar cómo salir de esta espiral de repetición que lleva siempre a las mismas consecuencias. Y son las preguntas que se hace el protagonista, Julian Salvatore, y que te cuenta que son las preguntas que se ha venido haciendo su familia, la parte de la familia de la que él sí está orgulloso, la que ha ido constituyendo todo su conocimiento en una gran biblioteca que tiene toda la información que se pudo rescatar. Lo que se cuenta en lo más profundo es que se rescató de la última vez que todo llegó a su fin, y solo fue capaz de trascender a través de procesos que se calificarían de mágicos, de con una de con tanta casualidad que resulta increíble que no sigan una línea secreta y mágica. Entonces, como les venía contando en este capítulo 13, empieza la misma historia a hacerse las preguntas de hasta dónde va a llegar y va a llevar la narrativa. Y empieza con el siguiente texto. Dice, capítulo 13, La luna por derecho.
historias muy antiguas que intentan explicarlo todo, de las que deben imaginarse siendo contadas de una persona a otra, con todo lo que les rodea como únicos instrumentos para dar sustancia a las ideas, o la respuesta de una abuela a la curiosidad implacable que tienen los seres inocentes cuando quieren entender algo y no se conformarán con respuestas simples. Los jazmines y la luna, llamándonos a recordar que las historias retornan una y otra vez, y que los ecos que producen han constituido, con la mayor de las paciencias, los núcleos principales que componen todo lo que nos rodea, siendo cada historia nada más que consecuencia del fenómeno y no el fenómeno en sí. En esa espesura, los únicos ruidos que se escuchaban eran los de las aves en los árboles, las serpientes en el firmamento y las aguas golpeando las rocas. El cielo tocó la tierra con su punta de luz y creó las fundamentales estaciones diarias, dos energías que se siguen la una a la otra y se reconocen como parte de la esencia del todo, tan singulares como complementarias, ni opuestas ni excluyentes, día y noche por lo simple. Pero aquel andar era tan preciso que pronto se habían condenado a terminar su ciclo y volver a empezar desde el vacío. Una y otra vez, la tierra y los cielos ejecutaban su danza y luego esperaban pacientes hasta su nuevo encuentro, hasta que ya no quisieron ser más pacientes y pidieron al tiempo que no les separara más, que los dejara ser uno solo por siempre. Les dijo el tiempo, entonces, que lo que pedían solo sería posible si juntos creaban una nueva y más profunda espesura, una que fuera solo suya, y que él, con gusto, se encargaría de contenerla. Tanto aves como serpientes trataron de prevenirles. Había sido un pacto así, lo que les había hecho iniciar su perpetuo peregrinar. Pero al igual que ellos en su momento, el día y la noche prefirieron seguir sus propios vientos. El tiempo les pidió concentrar su energía esencial hasta formarse en el cúmulo de potencia material que hoy entendemos por lo simple como sol y luna, y de su unión el cúmulo de materia ordenado que ahora nos alberga y o nos tiene prisioneros. El todo dual había tornado en polaridad doble, y cada uno debería ahora cumplir 4 estaciones que perpetuaran su interior el andar del tiempo. Habían sido engañados, condenados a verse sin nunca tocarse. Ahora los ciclos eran más largos, y la espera hasta volver a ser uno resultaba insoportable, pues el tiempo tenía ahora un reino para gobernar, y andaba con paciencia sobre sus dominios. Pero las serpientes eran sabias y las aves poderosas. Desafiarían al tiempo, descifrando las cuentas de su andar y encerrándose con él dentro de sus ciclos, siendo agua y aire dentro de este primigenio cúmulo energético de tierra fundida con fuego. Así, luz, sombra, las aguas, la tierra, los árboles, serpientes, aves, felinos y demás bestias que moraban la existencia sutil, se hicieron materia en esta espesura y aceptaron clementes su condena de acompañarnos en este largo peregrinar, sin rumbo aparente, al que llamamos vida. Pacientes esperaron, registrando cada pequeño detalle del mundo que ahora habitaban, hasta que la cuenta se cumpliera y día y noche volvieran a hacerse uno, brindándoles bailes y cantos para que no pudieran olvidar el sendero que les había puesto en esa dirección. Y así, cuando los ciclos se alineaban y los cúmulos de materia se obstruían el uno al otro, durante un breve tiempo sin tiempo, el día y la noche volvían a estar juntos sobre la tierra. Entonces, ese es un texto introductorio del capítulo 13, que plantea, digamos, prácticamente un aviso de que la historia se tornará hacia esos sentidos, hacia un origen. Es lo que la conciencia que fueron acumulando a lo largo de todos los años en que la dinastía Salvatore lo ha sido,
eh, les llevaron a sintetizar las explicaciones que fueron encontrando sobre los fenómenos naturales en esta historia en la que el día y la noche como identidades propiamente humanas se enamoran en una existencia exterior a lo que podemos concebir como la realidad y le piden al tiempo como otra identidad que les permita hacerse uno y les condena a habitar en una mayor espesura, es decir, en una espesura con mucha mayor materia, que es la existencia material que habitamos. Y lo que cuenta la familia Salvatore es que el andar de, por la vida de los miembros de esta familia no ha hecho más que confirmarles que la historia sigue repitiéndose y que la vida, como tal, con el único significado que encuentran, es el de perpetuar esta historia, el de ser testigos de cómo el tiempo engañó a las energías de lo material y de lo únicamente imaginable y cómo se fundieron para crear la realidad que habitamos. Y cómo esta familia se ha tomado personal el intento de conciliar este conflicto fundamental, asumiendo que el conciliarlo en ellos mismos le dará concilio finalmente a la existencia absoluta y podremos salir de estas espesuras materiales que nos tienen esclavizados. Eso es lo que se plantea, que cuenta que es la razón de ser y la misión fundamental de la dinastía de Les Salvatore. Claro que lo que cuentan enseguida es que eh, esta generación, estos Jacques Salvatore y sus hermanos Philippe y Joseph eh, ya cuestionan estas afirmaciones, no las dan por hecho y aún no te dicen que estas afirmaciones, estas sentencias han sido cuestionadas constantemente por cada miembro de esta dinastía, pero hasta este punto, al parecer, ellos son los primeros en notarlo, en notar todas estas inconsistencias y en tratar de tomar cartas en el asunto. Y resuenan con lo que ya te han contado de Julian, que tiene también esta actitud cínica hacia, hacia pensar o asumir que tiene derecho de cualquier cosa, de gobernar sobre una tierra gigantesca que ahora y desde siempre ha estado habitado por personas tan autónomas y tan capaces de ser ellos mismos quien se guíe, y busca renunciar a todo ello y simplemente hacer lo que le parezca congruente con esa intención de dejar de reproducir todas lo que él considera que fueron malas prácticas por parte de miembros de su familia a los que se les concedió la potestad de gobernar sobre esas tierras. Pero ya te va diciendo cómo fueron construyendo esta narrativa en la que ellos resultaban ser herederos de esta, digamos, de esta obligación de dar concilio a esta tragedia fundamental que implica el que estemos encerrados en la prisión del tiempo a causa del profundo amor de la noche y el día. Claro que partiendo de esa fuente empiezan a desarrollar
ya que pronto te revelan que hubo a lo largo de todo esto que ya se ha atravesado, todo el tiempo que ha transcurrido en esta prisión, en esta existencia material, hubo en algún punto un sabio entre todos los sabios, que trascendió por fin esta realidad y que se desprendió de su espesura para ir a esa fonte, para pedirlos, para exigir las respuestas, por fin. Y te cuentan cómo él mismo cayó en una trampa. Te hablan del Shangdual, del, mm, del Maestri San Clemente Laftaro, un ser profundamente mitológico al que no han hecho sino adjudicarle más y más atributos positivos y de iluminación y de toda la sabiduría, que en realidad no es más que el reflejo de la propia sabiduría que se ha ido acumulando en todos los años de existencia. Aún así se le tiene por este héroe fundamental que trascendió esta espesura y fue a preguntarle a la nada por qué es que había decidido hacerse noche y aprisionarnos con ella en esta prisión del tiempo. Y te cuenta de nuevo que, que este Shangdual entiende que lo que sucedió fue que una vez en esta espesura, este todo en forma de día, en forma de día y en forma de luz, fue a llevarla a cada rincón de de esta nueva prisión, y que en su descuido le había dejado sola, y que estos intervalos que, que les distanciaban ahora no eran lo naturales que le solía hacer en su vieja espesura, sino eran una decisión que había tomado su otra conciencia, su otra parte, y que esa misma soledad, esa misma tristeza eh, que pudo conocer este Shangdual en en esta nada de nocturna, le conmovió a tal punto que le hizo materializar a la compasión propia en en una siguiente figura que hiciera, que rompiera la nueva Trinidad que se había formado y que diera origen a esta sucesión de réplicas y que empezaron a confirmar toda la existencia hasta la complejidad que se entiende en la actualidad, ¿no? Entonces, poco a poco se va definiendo como una familia que conoció todas estas historias, que las fue juntando, las fue recopilando de la sabiduría ancestral, sobre todo pues sí, en una estructura social en que la mujer tomaba un papel fundamental en las sociedades, como, como la figura de sabiduría y de entendimiento, de mejor comprensión de lo que la razón y la justicia debía ser. Y, y es como esta familia fue eh, englobando y de alguna forma personificando y representando esta, esta, digamos, estos valores, este grupo de valores que habían englobado en una narrativa fundacional, y cómo eso había terminado replicando por fin de nuevo e inevitablemente estas, estos vicios que han condenado a cada civilización. Y,
y muestra la frustración de cada miembro de esta familia Salvatore de encontrarse nuevamente ante el tener que repetir esos errores. Y es la parte en que empieza a contar eh, varios intentos, varias resonancias en la historia en que parecían ya haber encontrado respuestas y sencillamente encontraban un nuevo escenario en que todo había cambiado, pero tan solo para dirigirse hacia un inevitable punto. Y es este conflicto del protagonista entre si terminar o buscar perpetuar lo que de cualquier forma encuentra como una enseñanza valiosa, un estudio profundo de las razones que llevaron finalmente a ese inminente fin. Y, te plantea como en un principio pareciera que la figura de Violeta no hacía sino distraerle de su sendero impuesto muchas generaciones antes de su nacimiento, y que el mismo protagonista se lo plantea, y es cuando eleva una protesta, pues él no pidió, él no le pidió estas viejas conciencias de esta noche, este día, este viento, esta compasión. Él no pidió ser su campeón, ser quien les representara y les diera entendimiento. Para él lo único importante era que por fin había encontrado a su aurora violeta y que se le había arrebatado. Y es su búsqueda tanto en su consciente, tanto en su camino a la locura, por encontrar el, por encontrarse de nuevo con su tan amada. Y como va planteando poco a poco que esto lo ha hecho en una infinidad de ocasiones, sin realmente reparar demasiado en ello. Se sugiere de una forma y se aborda al final como el momento en que ya se había juzgado como concluida esta existencia y que tenía que inevitablemente llegar a su fin. Y es así como empieza a delinearse. Eso es lo que va abordando el libro en lo que es su segunda parte. Y digo, es demasiado complicado contarlo sin realmente enfocarme en detalles específicos. Tal vez en siguientes entregas trate de estructurarlo de una forma más lineal, porque ahora mismo no recuerdo ni siquiera de qué forma lo fui construyendo. Yo empecé a entender esta historia como pues sí, en un crecimiento espiral, y obviamente en este simbolismo del árbol, que ahora no puedo dejar de verlo, justo en el logo de un tal Choc. Y es eso, la historia fue creciendo y luego fue floreciendo, y para finalmente dar una imagen completa que presume no tener demasiados huecos, sino tener una buena armonía en todas sus partes. Y pues yo creo que quiero dejar hasta aquí para replantearme cómo tendremos un tercer y un cuarto y un quinto y los intentos que sean necesarios hasta que a todas las conciencias que habitamos simultáneamente a un tal Choc se pongan de acuerdo sobre de qué trata el libro. Pues este fue un disque podcast by un tal Choc. Yo soy Choc Nahuitl Tliochtlipoca, Tlazocamati, Macualiochtli.
Adiós.